Ugan. Buenas noches, hermanos, así sentados, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias te damos en esta noche que nos has permitido, Señor, llegar ante tu presencia, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, tu palabra, tu consejo, Señor, porque cuánta falta, Señor, nos hace. Por eso te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo dirijas, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, y nuestra voluntad, Señor, se rinde a ti para hacer, Señor, lo que es agradable delante de tus ojos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos que reconocer, hermanos, que el mundo donde nosotros vivimos, en este mundo muchas veces nosotros tratamos, hermanos, de esconder bajo las capas del entretenimiento, un falso optimismo, tratamos de escondernos en eso. No estamos nosotros, hermanos, dispuestos a reconocer que somos frágiles. Es muy difícil que lo hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, hermanos, que la caída no solamente nos separó de Dios, sino que nos dejó a todos nosotros en un estado de inestabilidad permanente. El hombre pecador, el hombre natural, es como aquella persona que trata de construir una casa sobre arena movediza. Y mientras lo hace, una fuerte tormenta viene sobre él. Si recordamos esto, hermanos, desde el Edén, el ser humano siempre ha tenido esa tendencia, esa obsesión de mantenerse firmes por sus propios medios. Por ejemplo, intentamos sostener nuestra paz mediante el control. No queremos dificultades, no queremos pruebas, no queremos retos, no queremos sufrir. Tratamos de ver, hermanos, nuestro valor o nuestra valía a través del éxito. ¿Quién soy? ¿Qué título? ¿Qué profesión? ¿Qué posgrado? ¿Qué maestría tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Tratamos, hermanos, de mantener nuestra seguridad y nos basamos muchas veces en los bienes materiales que tenemos. Una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, un buen sueldo. Y todo eso, hermanos, sucede. Pero la buena pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿qué sucede cuando llegue el león rugiente del que Pedro habló en el versículo 8 de este capítulo? ¿Qué pasa con todo eso donde nosotros tratamos de sostenernos y mantenernos firmes? ¿Qué pasa cuando la enfermedad golpea? ¿Qué pasa cuando la fe flaquea bajo el peso, ahora sí, del desánimo? Nuestra condición caída, hermanos, nos hace ser expertos en falsas firmezas. Nosotros nos apoyamos en nuestra propia disciplina, en nuestros propios sentimientos e incluso en nuestra supuesta madurez espiritual. ¿Y todo para qué, hermanos? Para descubrir que nuestras piernas, hermanos, tiemblan ante la primera prueba real que viene en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, le escribe a una iglesia que sabe lo que es estar temblando, hermanos. Y él precisamente les dirá esto: no se engañen, no pueden sostenerse por ustedes mismos. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver con lo que es la firmeza, firmes en la gracia de Dios. Hermanos, esta firmeza cristiana no es un grito de guerra que nosotros hacemos, hermanos. No. Esta firmeza del que habla el apóstol Pedro es una confesión, hermanos, de nuestra debilidad. Es una confesión, hermanos, que nos arroja a los brazos de la gracia de Dios. Y precisamente en el versículo 12 nosotros encontramos este testimonio de la gracia verdadera. Dice Pedro dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual
estáis. Hermanos, el apóstol Pedro no está escribiendo desde la comodidad de un cuarto, hermanos. El apóstol Pedro escribe, hermanos, con las marcas de los años y las cicatrices de una persona que sabe lo que es fallar. Por eso al final de su carta, hermanos, él se detiene y lo dice: he escrito brevemente, dice, para amonestarles, para exhortarles, para testificar. Hermanos, imagínense, el apóstol Pedro nos toma, hermanos, de los hombros, nos mira a los ojos y nos asegura que lo que nosotros hemos leído, hermanos, no es un cuento de hadas, sino que lo que nosotros hemos leído en esta carta, hermanos, es la pura verdad. A veces nosotros, hermanos, tratamos la gracia como si fuera solamente una definición, sea solamente como un concepto bíblico, algo abstracto y algo etéreo. Pero el apóstol Pedro, hermanos, nos dice que la verdadera gracia de Dios, hermanos, es el terreno sólido donde uno pone los pies cuando todo lo demás, hermanos, tiembla. Cuando el sufrimiento, hermanos, toca la puerta, muchas veces toda esta teología, toda esta doctrina que nosotros tenemos pareciera que no ayuda mucho, porque duele. Lloramos, nos quejamos, nos lamentamos, sollozamos, nos entristecemos, nos angustiamos, entramos en depresión y todo lo demás, hermanos. Pero Pedro dice que nosotros necesitamos algo más. Imaginemos, hermanos, que somos nosotros un náufrago que estamos a la deriva. Y tras horas y horas de estar luchando contra las olas, hermanos, de repente ahí en la oscuridad, nuestros pies empiezan a tocar lo que es la arena firme. Y seguramente esa sensación nosotros lo vamos a decir: por fin estoy seguro. Por fin puedo pisar algo firme. Hermanos, eso es lo que Pedro trata de transmitirnos. La gracia de Dios, hermanos, no es solamente una idea que nosotros tenemos que aprobar intelectualmente. La gracia del que habla Pedro, hermanos, es el suelo que nos sostiene mientras el mundo, hermanos, intenta arrastrarnos. La gracia de Dios, hermanos, no es una teoría sobre Dios, hermanos. La gracia del que habla Pedro es la mano de Dios, hermanos, rescatándonos. Por eso hay un imperativo aquí, hermanos. Aquí Pedro lo dice. Esta palabra tiene mucha fuerza en lo que él dice. Es la palabra estete, ¿sí? Y esta palabra, hermanos, es lo que nosotros leemos ahí en la última palabra del versículo 12. Nosotros dice ya que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Si en verdad esto es así, hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Cuando vemos, hermanos, que vienen las pruebas, que viene la angustia, que viene el dolor, hermanos, muchas veces nosotros lo que hacemos es huir. No queremos quedarnos en el dolor, no queremos quedarnos en el sufrimiento. Somos pecadores, hermanos. Nuestra tendencia natural es apartarnos, ¿sí? Por eso nosotros, al ser pecadores, hermanos, tenemos que reconocer que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, como dice Pedro, salimos huyendo. Nosotros empezamos a caminar en la fe, hermanos, y creemos que podemos sostenernos por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, con nuestros méritos, por lo bien que nos hemos portado en esta semana, por lo bien que hemos cantado, por lo bien que hemos orado. Pero, hermanos, no es así. El apóstol Pedro, hermanos, nos corta toda esa inspiración con este imperativo que él nos da, en el cual dice él, estáis. Y esta palabra, hermanos, se refiere a que no nos debemos de mover de allí. ¿De dónde? De la gracia de Dios. Por eso él lo dice precisamente así. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por fiel, por hermano fiel, os escribo brevemente,
amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual no se muevan de ahí. Ese es el imperativo estete. No te muevas de ahí. Hermanos, Pedro tiene esa intención, hermanos, de que nosotros sabemos que buscamos la gracia, hermanos, no para entrar al reino, porque no podemos entrar por nosotros mismos. Es esa gracia, la verdadera gracia que nos da Dios, hermanos, que nos da el acceso al reino de Dios. Porque nos engañamos. Pensamos que podemos estar firmes. Incluso, hermanos, hasta los impíos piensan que por sus propias fuerzas, sus propios méritos, sus propias justicias, pueden mantenerse firmes ante la adversidad y el sufrimiento. Pero no es así. La verdad, hermanos, es que esta gracia que nos dio vida, como dice Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es la única gracia que puede mantenernos respirando hoy. La gracia de Dios. Así que, hermanos, permanecer firmes es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, hermanos, y aprender a descansar en las fuerzas, en la gracia de otro. Por eso el apóstol Pedro dice, esta es la verdadera gracia. ¿Y sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, José? ¿Sabes qué, María? Quédate ahí. No te muevas, no te salgas, no te apartes. Hermanos, Pedro, cuando envía esta carta, como bien leemos, lo hace a través de Silvano. Y él le llama ahí como el hermano fiel. Y esto nos ha de recordar, hermanos, que la gracia de Dios se encarna en las relaciones y en el servicio. Pero, hermanos, todo esto fluye debido a nuestra unión vital que tenemos nosotros con Cristo Jesús. No existe gracia, hermanos, no existe tal cosa si estamos separados de Dios. La gracia, hermanos, que tenemos en Cristo, hermanos, Él es el contenido. Y es que cuando Pedro, hermanos, dice que testifica de la gracia, en realidad Él está apuntando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él conoce, hermanos, la inmensa gracia del Señor. Porque recordemos, hermanos, que fue precisamente Pedro, todo así, un hombre valiente que iba a poner la vida delante de todos los enemigos para que no dañaran al Señor ni lo lastimaran. El Señor claramente le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, mira tú, ya habrás desaparecido. Y efectivamente, hermanos, así pasó. Lo negó y 3 veces. Pero Él conoce esta gracia, hermanos, porque después de ello Él fue restaurado. Así que Él sabe precisamente de lo que está hablando. Por eso, amados hermanos, al final del día, nuestra firmeza, hermanos, no depende de qué tan fuerte nos sujetamos nosotros de la mano de Cristo, sino de la fuerza inquebrantable, hermanos, de la mano de nuestro Señor, que fue herida por nosotros para sujetarnos a todos nosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo. Quédense en la gracia de Cristo. Venga lo que venga, quédense ahí. Porque esta es la verdadera gracia. Y luego Pedro nos muestra lo que es la gracia en la comunión de los elegidos. Versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. La verdad, hermanos, es que a veces la vida cristiana se siente como una caminata solitaria por un desierto helado. Porque estamos rodeados de un mundo, hermanos, que no comparte nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores. No comparte, hermanos, la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Y a veces eso pesa, porque nos rechazan, nos vituperan, como veíamos la semana pasada.
Pero eso es precisamente lo que nos hace falta, hermanos, a veces para doblar nuestras rodillas, para permanecer, hermanos, en esta gracia. Por eso el versículo 3, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos muestra que la firmeza que nosotros tenemos debido a la gracia de Dios, hermanos, no es algo que nosotros hemos ganado solos, sino que esta firmeza que dice Pedro es un esfuerzo compartido. Es un esfuerzo, hermanos, de la familia de Dios. Es un esfuerzo, hermanos, en comunidad. Por eso dice aquí, habla acerca de la elección compartida. La iglesia que está en Babilonia. Y aquí, hermanos, vean lo que dice después, que fue elegida juntamente con vosotros. Hay personas que creen, hermanos, que esta palabra Babilonia hace referencia a Roma, pero no a eso se está refiriendo Pedro. En realidad, hermanos, él está hablando del tiempo del exilio del pueblo de Dios. Del tiempo, hermanos, en el que el pueblo se sintió fuera de lugar, fuera de su casa, siendo un extranjero en una tierra extraña. Así, ese es el énfasis que está dando Pedro. Y es que no estamos solos, hermanos, en esta lucha contra el pecado, ¿sí? O en el desprecio que muchas veces nosotros recibimos. No estamos solos, hermanos. Vean lo que dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, con vosotros. Hermanos, cuando se refiere a esto, quiere decir, por ejemplo, que hay una iglesia al otro lado del mundo, ¿sí? ¿Hay una iglesia a la otra calle? Sí. ¿Hay otra iglesia en tu colonia? Sí. Eso es lo que está diciendo. La iglesia que fue elegida juntamente con vosotros. Es esa iglesia, hermanos, que han sido elegidas, que son pieza importante, hermanos, para nosotros. Porque como iglesia de Cristo, hermanos, no somos ahora sí, como parte de un rompecabezas aislados. Escuchen lo que dice Pedro, elegidos juntamente con vosotros. Y en el primer capítulo, hermanos, Pedro ya dejó bien en claro quién fue el que nos eligió a nosotros. Y fue precisamente, hermanos, Dios en su soberana y libre gracia de hacerlo. Así que cuando Pedro dice, hermanos, que somos elegidos juntamente con los demás, está hablando de un cuerpo, hermanos, que fue elegido y unido por la soberanía de Dios. Así que cuando flaqueamos, hermanos, la elección de los santos, hermanos, en nuestra flaqueza, lo compartimos con ellos. Nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, lo que nos roba los sueños de noche, las preocupaciones, todo eso, hermanos, debe ser compartido con los demás. Porque no solamente somos nosotros, somos todos nosotros, no solamente lo que nos vemos aquí, sino todas las demás iglesias, hermanos, que están dispersas en el mundo. Porque es una elección soberana del Señor. Imagínense, hermanos, la iglesia de Cristo unida, hermanos, y que es indestructible, que nos ata, hermanos, a todos los creyentes. Es como que todos estuviéramos unidos, hermanos. Imagínense que tengamos, ahora sí, visiblemente, podamos ver, hermanos, que todos estamos atados con hilos. Y que no lo podemos cortar, no lo podemos romper por más que querramos. A eso se refiere Pedro. Dios, hermanos, eligió juntamente a esta iglesia con los demás. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Es una elección compartida. La gracia de Dios, hermanos, es la que sostiene a la iglesia. Y eso, hermanos, nos hace recordar que incluso en este mundo hostil, hermanos, que va contra el reino de Dios, que va contra su pueblo, el pueblo de Dios, su iglesia, hermanos, no se doblega, sino que se mantiene firme. ¿Por qué? Porque estamos en la verdadera gracia de Dios,
el cual, hermanos, como dice allá, fuimos elegidos juntamente con los demás. Así que claramente cuando dice las Escrituras, hermanos, que cuando uno de nosotros está gozándose, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Pero a veces no nos gozamos. A veces tenemos celos. A veces tenemos envidia. A veces murmuramos por el gozo del hermano. Y así lo hacemos. ¿Sí? Porque no estamos en la verdadera gracia de Dios. Y si también nos dicen que si hay uno que está llorando, sufriendo, dolido por alguna razón, ¿qué debemos de hacer nosotros? También sentir ese mismo sentir. Pero a veces no lo sentimos así, hermanos. A veces decimos, bien que se lo merece. Así actuamos, hermanos, porque no estamos cimentados, hermanos, en esta verdadera gracia de Dios. Y aquí, hermanos, tiene mucho que ver con un legado que el apóstol Pedro dice. Cuando menciona a Marcos, dice, mi hijo. La gracia no es solo para el presente, no es solamente para nosotros, hermanos. Es una gracia expansiva, hermanos. Y esto tiene que ver precisamente con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. Imagínense, hermanos, la verdadera gracia de Dios viniendo, como un río que fluye, hermanos, y avanza y avanza y avanza. Así está esta gracia que dice Pedro. Hermanos, nuestra fe es una bendición para nuestros hijos. Nuestra fe, hermanos, debe alcanzar a nuestros hijos y a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Pedro dice, Marcos, mi hijo. Y no está hablando, hermanos, de un lazo de sangre. Está hablando, hermanos, del vínculo del evangelio que, como menciona Pedro aquí, y si lo vemos así, es mucho más fuerte este vínculo, hermanos, que la genética misma. Él lo está diciendo, mi hijo. Y si recordamos brevemente quién es Marcos, hermanos, Marcos no siempre fue un hombre confiable. En los evangelios se nos muestra, hermanos, que este joven Marcos fue el primero que salió huyendo cuando estaba en una misión, hermanos. Cuando ellos deberían de estar ahí, hermanos, este Marcos huyó cuando estaba acompañando a Pablo y a Bernabé. Y provocó aparentemente hay una grieta, hermanos, entre esos dos hombres. Cualquiera hubiera tachado a Marcos. Nadie lo quisiera en su equipo. Nadie quisiera llamarlo. Pero aquí, hermanos, años después, este joven llamado Marcos fue restaurado. Y ahora él está firme en la gracia de Dios. Y vean la ternura con la que Pedro lo llama, mi hijo. Hermanos, esto nos hace ver, hermanos, que el legado de la fe no se construye sobre la perfección de nuestros hijos, hermanos. Y si hablamos de hijos espirituales, miembros de la iglesia, no es así. Sino que se construye a raíz, hermanos, de esta verdadera gracia y la paciencia sobre ellos. De poder mostrar amor, de poder mostrar misericordia, de poder mostrar perdón sobre ellos. Por eso la transmisión de la fe, hermanos, no es una carrera de relevos donde se va entregando una antorcha pulcra, sino más bien, hermanos, es la manera de cómo un padre enseña a caminar a su niño, a su hijo. ¿Sí? Y muchos de nuestros hijos, hermanos, quizás tienen cicatrices, tienen raspones, los brazos, los codos. Y eso nos hace recordar sus caídas. Hermanos, por eso es importante que aquí nuestra firmeza, hermanos, no solamente esté para nuestro propio consuelo, sino que esta verdadera gracia de Dios, hermanos, también sea el refugio donde se protegerá, hermanos, la generación del día de mañana. Y eso tiene que ver, hermanos, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y eso se hace, hermanos, a través del discipulado. Porque, hermanos, a eso hemos sido llamados. Aquí nosotros tenemos que ver el discipulado, hermanos, no como un manual, no como un programa, hermanos, que se cumple día a día,
sino que el discipulado, hermanos, es la vida misma de Cristo pasándose de corazón en corazón. Y nosotros debemos de vernos como discípulos, que hacemos discípulos. Y nuestros primeros discípulos, hermanos, son nuestros pequeños, son nuestros hijos. Si hacemos eso, hermanos, entonces vamos a ir asegurando que esta verdadera gracia, hermanos, se transmita a la siguiente generación. Para que nuestros hijos, hermanos, para que nuestras hijas puedan ver que en nosotros, hermanos, la verdadera gracia de Dios, en la cual nosotros nos mantenemos firmes, hermanos, está encarnada. Es algo visible, es algo palpable, ¿sí? Y donde quizás nuestros propios hijos podrán ver nuestras cicatrices, nuestras caídas, pero nuestra firmeza, hermanos, en la verdadera gracia de Dios. Y luego el apóstol Pedro habla acerca del sello de la gracia, amor y paz en Cristo. Versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro no termina con palabras frías, sino que al contrario, él habla aquí, hermanos, con calidez. Él habla aquí con palabras de bendición, hermanos, que nos recuerda de dónde viene nuestra debilidad cuando el mundo, hermanos, parece desmoronarse. Y aquí, hermanos, Él nos pide que nos saludemos con un ósculo de amor, un beso. Eso es lo que está pidiendo. Y quizás sea algo extraño, hermanos, decir, dale un beso a tu hermano, dale un beso a tu hermana. Pero, hermanos, aunque resulte incómodo quizás para esta época, pero en el tiempo del apóstol Pedro y de los demás hermanos, el ósculo de amor era el símbolo más real, hermanos, de que las barreras se habían roto, ¿sí? Ya no había diferencia. Recordemos lo que dice Pablo. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, dio su vida para reconciliar a dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, y hacer de esos dos pueblos uno solo. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. Somos un solo pueblo, somos una sola iglesia, y el hecho de dar un beso, un amor, un ósculo de amor, hermanos, es una prueba de que esas barreras étnicas, nacionales, de sangre, color de piel y todo lo demás, se había roto. Pero lo cierto, hermanos, es que una sociedad hoy en día sigue dividida por clases sociales, sigue dividida por etnias, por el que sufre, por el que llora, por el que le va mal, no me acerco. Hermanos, eso es así. Por eso dar, hermanos, esa muestra de afecto, de amor, hermanos, es difícil, ¿sí? Muchos no lo quieren hacer, hermanos, aunque suene extraño. Pero Pedro está diciendo, ya no somos extraños, somos la familia que Cristo compró con su sangre. Hermanos, no podemos nosotros hablar de una firmeza doctrinal. No podemos decir que estamos predicando el verdadero evangelio, hermanos, si dentro de nosotros mismos hemos establecido nuestros propios muros. Nosotros somos los que nos hemos apartado de los demás. Somos indiferentes. Presumimos de que la gracia de Dios nos sostiene, sí. Pero, hermanos, esa gracia no es lo mismo para ellos. No es lo mismo para la hermana, no es lo mismo para el hermano. Vean esto, hermanos, si Cristo tuvo la ternura de buscarnos, hermanos, en medio de nuestra miseria, véanlo. Si Cristo hizo eso, hermanos, ¿cómo no vamos a tener nosotros, hermanos, esa misma misericordia, esa misma caridad hacia los demás? Al final del día, hermanos, nuestra confesión, nuestra teología, ¿sí?, se valida no solo, hermanos, por lo que nosotros confesamos, sino se valida, hermanos, con la profundidad de nuestro amor.
Por eso Pedro dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. ¿Sí? Y es fascinante notar, hermanos, cómo empezó la carta del apóstol Pedro, deseando, hermanos, que la paz fuera multiplicada. Así lo empezó él en su carta. Y ahora, hermanos, después de hablar de persecuciones, después de hablar de leones rugientes buscando para devorarnos, después de hablarnos de las pruebas de fuego con el que pasamos, vuelve él a lo mismo, hermanos, a la paz. Esa paz, hermanos, no es un sentimiento, no es una buena vibra. Esa paz, hermanos, tiene nombre. Y esa paz, como dice Pedro, es en Jesucristo. Hermanos, fuera de Él, hermanos, siempre estaremos en pie de guerra. La paz que ofrece Cristo, hermanos, no es una ausencia de conflictos. Esta paz que dice Pedro aquí, que es en Jesucristo, hermanos, es la presencia de una calma interna que el mundo no puede explicar. ¿Sí? Es como cuando vemos, hermanos, a un bebé en brazos de su mamá o de su papá durmiendo. Hermanos, y aunque haya ruido, aunque estemos hablando fuerte, aunque otro niño llore y grite, ese bebé está dormido. Y podemos decir, ay, cuánta paz tiene ese bebé. Hermanos, así es la paz que se nos ofrece. La verdadera firmeza del que habla Pedro aquí, hermanos, nace de una seguridad legal debido a la justificación en Cristo. Y esto, hermanos, es porque por medio de la sangre de Cristo, hermanos, la guerra contra Dios ha terminado. Ya no somos sus enemigos. Nosotros, hermanos, somos sus hijos. Y cuando sabemos, hermanos, que estamos a cuentas con Dios, nosotros podremos, por así decirlo, mirar de frente, hermanos, directo a los ojos al león rugiente, a las pruebas más amargas que vengan sobre nuestras vidas y más dolorosas, y poder decir, no me puedes destruir. Porque mi paz no depende de mis circunstancias, sino de mi posición en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, es nuestra paz. Y no es solo el que la da, es Él mismo quien personifica, hermanos, esa seguridad en tu vida y en mi vida. Estar en Jesucristo, hermanos, es estar dentro de una fortaleza, hermanos, inconquistable, indestruible. Porque, hermanos, el mundo podrá quitarnos bienes, podrá quitarnos salud, incluso la vida. Pero, hermanos, no puede tocar nuestra alma, porque nuestra seguridad, hermanos, está escondida en Cristo Jesús. Eso, hermanos, es la verdadera firmeza del que Pedro está hablando. Por eso cuando venimos, hermanos, a la mesa del Señor, la Santa Cena, hermanos, es el sello visible de la verdadera gracia de Dios, donde Cristo mismo nos alimenta para que permanezcamos firmes, uniendo a su iglesia, hermanos, en un solo cuerpo y sellando en nuestros corazones, hermanos, la paz que solo su sacrificio nos puede otorgar. En pocas palabras, hermanos, estos versículos que hemos leído nos manda a estar firmes en la gracia, y este sacramento, hermanos, la Santa Cena del Señor, nos da la gracia para mantenernos firmes. ¿Y cómo vivimos esto, hermanos? ¿Cómo vivimos esta verdadera gracia? Número 1, deja de fabricar tu propia firmeza. Hoy probablemente muchos han venido agotados, cansados, intentando ser el cristiano perfecto. Pero aquí la aplicación es muy sencilla y práctica para ti, pero a la vez va a demoler tu orgullo. Simplemente descansa. Simplemente mantente firme en la verdadera gracia de Dios y admite que Cristo ya ganó una posición para ti. Porque tú, con tus obras, con tus justicias,
tratas de ganarte una posición que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Así que cuando el pecado nos acuse, hermanos, cuando el mundo nos esté presionando, no miremos hacia adentro de nosotros viendo cómo nos hemos portado, cuánta fortaleza debe de haber en mí para resistir. No, hermanos, miremos a aquel que nos llamó, hermanos. Miremos a Cristo, porque Él, hermanos, ya nos dio un lugar. Número 2, edifica un territorio de paz. Pedro dice que la paz es para los que están en Jesucristo. Si buscamos paz, hermanos, a veces quisiéramos encontrarlo en las noticias, que se acabe la guerra, que se acabe, la delincuencia, que se acabe los homicidios. Tratamos de encontrar paz, hermanos, en las cuentas bancarias. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto va a ingresar? ¿Quién me va a depositar? ¿Quién me va a transferir? Ahí queremos buscar paz. Y queremos hacerlo también, hermanos, en la aprobación de los demás. ¿Sí? Quiero que alguien me diga, qué bien lo has hecho. Quiero que me aplaudan, quiero que me reconozcan, quiero recibir likes en el Face. Y no, hermanos, porque si hacemos eso, siempre vamos a vivir ansiosos de todo eso. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es entrenar nuestra mente para estar firmes pese a todo lo que venga. Y sobre todo, hermanos, si lo queremos ver así, esto, hermanos, de buscar edificar un territorio de paz tiene que ver muchas veces en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia. Porque, hermanos, aunque no lo creamos, hay asperezas todavía entre nosotros. Aún no nos saludamos, aún no nos perdonamos, aún decimos que odiamos al hermano. ¿Sí? Y véanlo, si nosotros, hermanos, actuamos de esa manera sin estar firmes en la verdadera gracia de Dios, hermanos, estamos actuando como hipócritas. Porque te saludo, te abrazo, te doy un beso, y cómo estás, y por aquí, y por allá, y cuéntame. Pero somos hipócritas. Porque no hemos perdonado la ofensa del hermano, la ofensa de la hermana, la crítica, la murmuración. Hermanos, no estamos en esto. No estamos firmes, hermanos, en la verdadera gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Hermanos, por eso que dice Pedro, lo que es un ósculo de amor, hoy, hermanos, puede ser esa reconciliación, ¿sí?, que Dios demanda de nosotros. A veces, hermanos, dejamos que el tiempo transcurra y el pleito está ahí, ¿sí? Las murmuraciones, las críticas, los malos entendidos, crea conflictos, ¿sí? Divide, hermanos, y no estamos manteniéndonos firmes. Y si no estamos haciendo eso, hermanos, entonces no estamos dando testimonio de la verdadera gracia del Señor, y mucho menos, hermanos, de esta paz que desea el apóstol Pedro que exista en la iglesia por medio de Cristo Jesús. No lo estamos haciendo, ¿sí? Por eso Pedro es enfático en decir, esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pueden haber gracias falsas, ¿sí? Pueden haber gracias que aparentemente ser verdaderas, pero no lo son, son un espejismo. El evangelio, hermanos, no es un consejo de autoayuda para hacerte más fuerte. El evangelio, hermanos, es la proclamación de que tú y yo merecíamos un juicio, pero Dios, hermanos, nos ha otorgado el favor inmerecido en Cristo Jesús. Y por medio de la elección soberana, hermanos, nos ha elegido a nosotros, según sus decretos, hermanos, para que ahora nosotros andemos firmes, hermanos, en esta verdad. Pablo lo dijo, Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Y eso que dice Pedro, hermanos, estemos firmes porque Dios, hermanos, nos sostiene, no porque nosotros tengamos las fuerzas para hacerlo, hermanos, porque si creemos que lo podemos hacer, es imposible. El que llora, el que sufre, el que se lamenta, el que ha recibido el diagnóstico médico, el que ha sufrido la ausencia de un padre, el desprecio de un padre, el abandono de un esposo, de una esposa, la traición y todo eso, hermanos,
Podrá decir, sí puedo, soy un hombre, soy un macho, soy una mujer, pero llegará el quebranto, llegará la impotencia. Por eso Pedro, hermanos, nos exhorta a que nos mantengamos firmes en Él. Y es que la verdad, hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos permanecer firmes. Necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, quien realiza esta obra. El apóstol Pablo lo dice allá en Efesios 1:3. En Él, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, que es Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Y Pedro nos recuerda, hermanos, que nuestra firmeza no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino es el resultado, hermanos, del Espíritu Santo fortaleciendo al hombre interior para que no claudique, ¿sí? Para que no llore, para que no sufra como sufren los demás, sino que manténganse firmes en el Señor. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver también con esa mención de la iglesia elegida en Babilonia y lo que Pedro llama lo que es el ósculo de amor. No son, hermanos, normas sociales, porque a veces, aunque no son hermanos nuestros, pero los vemos en la calle y los saludamos y nos abrazamos, nos apapachamos y todo eso, porque así lo hacen todos. Pero no son reglas sociales, hermanos, no son normas sociales, son manifestaciones, esto en verdad de nosotros, hermanos, de la comunión del Espíritu. Porque, hermanos, el Espíritu Santo hace esto, hace un clic con todos sus elegidos. Nos une vitalmente y eternamente en Cristo, hermanos. Y Él es quien toma personas de distintos trasfondos, hermanos, y Él los convierte en una familia espiritual. Así que lo que dice Pedro acá, hermanos, el amor fraternal no es un esfuerzo emocional que nosotros fabricamos, hermanos. Esto es un fruto del Espíritu. Si tú lo puedes hacer, si lo vives, lo pones en práctica y has perdonado y puedes amar aún a ese hermano que es muy difícil para ti hacerlo, date cuenta, es un fruto del Espíritu. Y si no lo puedes hacer, quizás tengas que poner en dudas tus convicciones, tu fe y tu firmeza. Porque aquel, como dice Pedro, que anda en la verdadera gracia de Dios, se mantiene, como dice aquí en el versículo 14, se mantienen saludándose unos a otros con ósculo de amor, la paz entre todos, porque estamos en Cristo. Por eso véanlo de esta manera, hermanos. Si tú abrazas a tu hermana, si tú abrazas a tu hermano, lo saludas y todo, es una obra del Espíritu. Y lo estás haciendo sin hipocresía. Pero si lo haces nada más para que no lo vea la iglesia, nada más para que no te juzguen, nada más para que vean como que ya lo perdonaste, y eso, hermanos, es hacerlo sin el Espíritu. Y eso sería una hipocresía. Porque, hermanos, el obrar del Espíritu Santo es suavizar, hermanos, los corazones que han sido endurecidos por el pecado, para que ahora sí podamos amarnos genuinamente, hermanos, a pesar de todo. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Por eso Pedro lo dice, paz sea con todos vosotros. El Espíritu Santo, amados hermanos, es quien aplica la paz que Cristo ganó en la cruz del Calvario, hermanos, para nosotros. Romanos 14:17 nos dice, hermanos, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esta paz, hermanos, no es una ausencia de guerra externa, sino que es la seguridad de que somos hijos de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 8:16. El Espíritu, hermanos, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que estamos en Cristo. Por eso, amados hermanos, si Pablo dice todo esto, es porque el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu de verdad.
Él es quien iluminó a Pedro, hermanos, para escribir estas palabras y fueron dadas a la iglesia, hermanos, para que también seamos iluminados a través de ella. Y hoy, amados hermanos, no quiero pedirles que salgan de aquí con una lista de 10 cosas que tengan que hacer. El llamado de Pedro, hermanos, es muy profundo. Permanezcan. Quédense en la gracia de Dios. Así que para mi hermano o mi hermana que está flaqueando, hoy el Señor a través de su Espíritu Santo te invita a soltar tu justicia, tus obras, tus méritos, la idea de que mereces algo por lo que has hecho. Clama a Cristo y reconoce que Él es la verdadera gracia. Aférrate en las promesas de Él, porque solamente Él te puede perfeccionar, porque te perdona y te hace estar en esta verdadera gracia de Dios. Y para la iglesia, los invito, hermanos, a que en esta semana seamos, hermanos, una comunidad de ósculo de amor. ¿Sí? Busquen a aquel hermano, busquen a aquella hermana, ¿sí? Que piensen que está pasando por un momento difícil, por un momento de necesidad, por un momento de prueba, o alguien a quien le tengan que pedir perdón, y recuérdenle que nosotros somos los elegidos de Dios, ¿sí? Porque el que sufre, al que llora, es para todos nosotros. Y para el que no has perdonado, ¿sí? También es para ti este llamado de buscarle. Hermanos, aquí nosotros podemos ver esta razón del por qué debemos de mantenernos firmes en la gracia de Dios. Y para concluir, hermanos, estamos rodeados de una familia de elegidos que, al igual que tú y yo, no tenemos otra confianza más, hermanos, que es en la obra de Cristo a través de la cruz del Calvario. La paz que Pedro nos desea cuando se despide aquí, hermanos, cuando él dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, hermanos, no es una tregua temporal. No quiere decir que porque hemos pasado una prueba ya no vamos a pasar otro. No. Él se refiere, hermanos, a esa seguridad que nosotros tenemos al estar en Cristo. Y donde al final, hermanos, también nosotros veremos lo que es la gloria de Cristo. Así que en esta noche, hermanos, nosotros debemos de permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios. Aprendamos, hermanos, a amarnos profundamente los unos a los otros. Ayudemos al que sufre, al que llora. Aprendamos, hermanos, a pedir perdón a quienes quizás hemos ofendido o con quien quizás estamos disgustados, distanciados por X razón. Hermanos, demos testimonio de esta paz que desea el apóstol Pedro para su iglesia del Señor. Vamos a aprender a amarnos profundamente, hermanos, y aprendamos también a descansar en esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Porque al final, aquel que nos llamó a su gloria eterna, pues es Jesucristo. Y Él mismo, hermanos, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, hermanos, para mantenernos firmes. Así que a Cristo, hermanos, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos y que Él bendiga a su pueblo elegido. Amén.